Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, Buen doctor. día, doctor. Buen día. Listo, pues bienvenidos. Vamos a reanudar la grabación. Estaba activa. Bien. em, Hoy tenemos nuestra primera sesión sincrónica dentro de la dinámica cotidiana que vamos a llevar en el curso. Y hemos visto necesario hacer algunas puntualizaciones antes de entrar en el tema en cuestión. Entonces, voy a mostrarles mi blog de notas, solo para que hagamos estas puntualizaciones y el que se queden aquí grabadas, pues puede servirles. Esto de la asistencia. Decíamos que es una regla el tener 80% de asistencia a estas sesiones, pero también dijimos que hay muchos compañeros que buscan estas oportunidades de capacitación y que desafortunadamente no pueden conectarse a las 7:30 o permanecer toda la sesión. Pero la ventaja de poder grabar lo que sucede en esta sesión y alojarla en un repositorio de videos, pues abre la ventana de tiempo para que puedan darse el momento, eso sí, en este día, en estas 24 horas, más bien de aquí a que acabe el día, para sentarse a revisar la sesión. Claro que no equivale a participar en ella por si tuviste oportunidad o hubieras encontrado la oportunidad de preguntar o de interactuar. Pero al final la idea es que demos a todos la oportunidad de revisar lo que aquí discutamos. Eso es el motivo por el que generaremos cada día, como hoy, una sesión, perdón, una liga de Google Forms que vamos a alojar en la descripción del video de esta clase y de las clases sucesivas. Cada clase en su descripción tendrá esta liga que estará vigente no más allá de las 23:59, en este caso del día de hoy. Quiero aclarar que, bueno, hay que registrarse y desde que está disponible el video, pues puede uno revisarlo. Si uno presenció la clase, pues va directo nada más a la descripción del video y allí estará la liga para que registre su nombre. Es el nombre de uno y una pregunta de contenido aleatorio sobre lo que se habló en esta sesión. 3 omisiones, 12 de 15 sesiones, 80%. La verdad es que, mm, si bien es un criterio, pues esto de que abramos el tiempo posible para registrarse como asistente, sea que hayan podido realmente sincronizarse, o sea que se den el tiempo de revisar dentro de este mismo día la sesión, pues permite que uno se registre como asistente, porque al final lo que queremos pues es que se den el tiempo, se organicen para revisar en el mismo tren la información, ¿sí? ¿Cuáles son las vías no válidas para registrar la asistencia? El registrarse hoy en el chat, por ejemplo, porque esta información, decíamos, pues es para los que sí se pudieron conectar y eso está muy bien, pero los que no se pudieron conectar no habrían podido registrarse en este chat en tiempo real. Tampoco es a través de correo electrónico, tampoco es por mensaje directo o por pantallazo, tampoco es en la caja de comentarios del video. Y aquí es donde quiero mostrarles, vamos a ir, em, por ahí alguien tiene abierto su micrófono, si nos puede ayudar con eso, por favor. Vamos a ir a nuestro YouTube. Solo para mostrarles porque aquí estás. ¿Están viendo el contenido del canal?
Sí. Mire, esta es la liga que les compartimos, ¿cierto? De nuestro video pasado. Sí, Ya vieron al doctor Rivas, ¿no? Bueno, en este apartado que está justo abajo del título, esa es la descripción del video. Y ahí está la liga de asistencia. Obvio, si le picamos aquí, pues abrirá un formulario que ya caducó y que no nos va a dar acceso al registro. Vamos a omitir, dado eh, lo confuso que pareció al principio esta instrucción, pues vamos a empezar el recuento de la asistencia. Valoramos mucho quien haya asistido la primera vez, que estuviera puntual, y eso está muy bien, insisto. De hecho, está el registro de quienes siguieron la instrucción, y por eso lo menciono, en consideración a su puntualidad. Pero vamos a hacer el recuento de la asistencia de esta sesión en adelante para asegurarnos de que todos ya tengan claro cómo se registrará la asistencia. Si bien han podido todos conectarse sincrónicamente o no, el compromiso es conectarse sincrónicamente, y para quien no pueda es que se revise dentro de ese mismo día esa grabación del video. Vamos a tratar de que una vez que se cierre la sesión, tardan unos minutos, quizá un par de horas en que podamos ya disponer de ese material para meterlo en nuestra cuenta de YouTube. Lo vamos a publicar en el chat. No hay que buscar en otro lado. El chat de WhatsApp es nuestra manera directa de comunicarnos eh, sobre información que pueda ser importante. Si vamos claros con esos detalles. Quisiera que, si hay dudas al respecto, no quede ninguna para que eh, no sea un problema el registro de la asistencia. Francisco, por favor, coméntenos. Hola, buenos días, doctor. Hola. Este, disculpe, una pregunta. ¿No se puede pasar lista desde ahorita? ¿O es necesario entrar hasta el rato y esperar que se abra y volver a ver el video de la grabación y todo para poder entrar a la liga y registrar la asistencia? Em, Normalmente en este tipo de sesiones la intención es registrar no a quién entra, sino quién permanece y revisa la sesión completa. Em, Quizá no habría diferencia en que la abramos de una vez. De hecho, ya está listo el formulario para que se vayan registrando. Yo no vería problema porque lo hagamos así. Esa liga de todas maneras queda abierta para quien pueda irse registrando. Esa misma liga va a ser la que esté disponible para quien no haya podido participar sincrónicamente. Eh, bueno, en el entendido, ¿no? De que hay compañeros que quizás se conecten ahora, pero tendrán que salir prematuramente de la clase. Si esa pudiera ser la preocupación, no hay problema. En 2 minutos subo la liga, pero podría generar confusión si la instrucción que estamos dando ahora es que la liga va a estar alojada en el video como el punto final de reunión para pasar lista. Eh, si algo dificulta el que puedan acceder al video y pasar lista más tarde, eh, ahora mismo pienso que podría haber confusión en darles una liga ahorita y que después, eh, no sé, se pierda de vista. Como ustedes me comenten ahora, que pueda ser más práctico, al final pues es la misma liga, ¿no? Entonces la podemos socializar de una vez aquí para que empiecen a pasar lista. Y el punto es que tiene una pregunta que tiene que ver con lo que veamos hoy, aunque en realidad tiene que ver con lo que se les compartió para material teórico, ¿no? Hay tres manos arriba. Por favor, Iván. eh, Buen día, doctor. Iván, Sí, sí. apenas me conecté con respecto a lo de la semana pasada. Me dieron en el grupo del diplomado. Yo creo que hubo una confusión y me dieron, estuve viendo toda la clase pasada, el del propedéutico, y cuando decliné, me dijo la doctora que sí era el que yo quería el curso, pero que me habían dado mala liga. Y bueno, ahorita ya escuché lo de la asistencia. Yo tampoco me pude registrar. Ojalá y pues cuente, porque sí estoy interesado pues en el diplomado.
y pues si puede poner la liga ahorita para que todo, bueno, por lo menos yo registre la de hoy, mi asistencia, porque sí voy a estar puntual todas las clases en la mañana. Sí, solo sería eso. Y pues estoy leyendo ahorita los lineamientos que usted está poniendo. Sí, solo eso, gracias. Está bien, Iván. Muy bien, chicos, miren, vamos a hacer esto. Ahora mismo estoy pegando la liga para que no se interfiera con el carrete de información en el WhatsApp. La voy a poner aquí, en el chat de acá, para los que estén ya adentro, ¿les parece? Muy bien, gracias. Sí, Ya pueden empezar a registrarse. De cualquier manera, para quienes nos vean de manera sincrónica, esta liga va a estar disponible todo el día de hoy para que se den el tiempo de ver el video y de registrar su asistencia. Eh, es un ritualismo que podría ser discutible, lo de la liga de asistencia o la lista de asistencia, ¿no? Asistir no siempre es estar. Entonces, que tampoco nos ocupe tanto la asistencia, pero pues sí, finalmente es un criterio de aprobación y es un criterio de mm, presencialidad o de conexión con el programa. Así que bueno, sigamos adelante. ¿Hay alguna duda más sobre la asistencia? Ya está la liga en el chat. Doctor, Ya pueden disculpe, irse. en la liga solicita un acceso. No sé si a todos les aparece igual que a mí. sí, a mí también. Ah, qué bueno que me Sí, a mí digan. también. Vamos, ¿Puede volver a la Sí, liga, un por favor? QR. Sí, vamos a ajustar esto de Perdón, una vez. profe. Hola, igual profe. solicita una liga, no se puede accesar. Ok. Ok. Vamos a Profe, ver. disculpe la interrupción. La semana pasada yo no pude entrar a ninguna liga. Estuve toda la clase, pero no, entré un poco tarde. Ya ve que no permitían la entrada a todos los estudiantes. Entonces no sé cómo hacerle porque la clase pasada la tomé casi toda prácticamente, pero no me di no hice ninguna, no encontré el link, no sé si tomaron mi asistencia de la semana pasada. Muy bien. Bueno, como todo buen sujeto masculino, manejo solo un canal. Y estaba ahorita ocupado en abrir el acceso, porque en efecto estaba restringido. Por favor, refresquen el acceso a la liga y ya se van a poder registrar, ¿de acuerdo? Listo, ya es posible, Entonces, doctora. Gracias. vamos a quedar con el acuerdo de que abrimos clase y la liga se pone en el chat, ¿sí? Para que registren lista, como cuando llega uno a la sesión general del hospital. También tendrán oportunidad de registrarse quienes busquen esta misma liga dentro de este mismo día en el video de esta misma clase. Allí queda cerrado el tema de asistencia. La duda acerca de quien no pudo acceder la semana pasada, olvídense de la semana pasada, por favor, porque el recuento empieza hoy, para que no haya conflictos sobre si se accedió o no, si fue la clase correcta o no, etcétera. ¿Sí? Esta va a ser la manera en la que registremos asistencia. Creo que lo más importante de esto es que nos quede claro que aquí estamos para aprender a construir un protocolo de investigación. Son los pasos que vamos a ir dando y es en lo que pretendemos acompañarles. Y en verdad agradecemos la afluencia de compañeros que se han interesado por este proyecto. El deadline para el pago de la UNAM es el 11 de abril. Eh, digamos que hasta ese día tienen justo para que en el Classroom se pueda completar su carpetita. Ahí están las instrucciones en el Classroom. ¿Tienen el Classroom? Am, Sí, papito, tengo. ¿Están viendo en la pantalla el Classroom, ¿Cómo se lo hizo? Sí. el Google Sí. Classroom? Bien, esta es la primera tarea. Esta es la visión de docente. Ustedes como alumnos tienen una visión un poco distinta, pero los elementos
son estos. La documentación inicial que pueden ver en su Classroom es esos documentos que tienen que llenar, escanear y subir a su carpeta. Está nuestro programa, está el formulario o más bien la plantilla de Tesina, está la solicitud de inscripción. Ahí había una duda al respecto de la firma. La firma de aceptación del responsable académico, esa la integra el doctor Rivas como titular del curso. Cuando entrega estos documentos ya a la universidad. Entonces, la firma que ustedes tienen que poner es la personal en el en el ángulo inferior derecho de ese documento. Y los criterios de aprobación, pues también es firmar este documento, leer los términos y firmar de si están de acuerdo para poder incorporarse. Entonces, esos elementos son los que en la primera tarea, que dice fecha de entrega 11 de abril, ya hay 9 compañeros que la han entregado, dice, deberás colocar tus primeras 4 evidencias. Editamos porque decía 3, pero eran en realidad 4, están ahí enlistadas. La solicitud de inscripción a la UNAM, los criterios de aprobación o la carta compromiso, el título de licenciatura. Si hay otros elementos preparatorios, eso está muy bien, pero solo necesitamos esta evidencia para fines de documentación. O sea, cédulas y otros títulos u otros grados no son necesarios. Tenemos cierto tope de capacidad de repositorio de información, entonces sí les agradeceríamos que no suban más información que la que se solicita aquí y que esta sea en formato portable o PDF. El comprobante del pago por el diplomado, y pues ya ahí les aclaramos que en las fechas sucesivas se irán pidiendo otras tareas. A propósito de tareas, no es como que cada semana dejemos una tarea. La tarea es permanente, construir el protocolo. Entonces, semana con semana iremos revisando en conjunto información que sirva para ir construyendo el protocolo. Una de los requerimientos de todos los que estamos aquí es que podamos contar con un tutor presencial, con alguien en la cercanía que nos ayude a ir procesando la información y depositándola y dándole forma para que nuestro protocolo siga adelante. ¿Sí? ¿Vamos claros con ese aspecto? Sí. Entonces, allí en el chat ya les les dispusimos la liga para que de manera autónoma al picarle se pudieran inscribir como alumnos a esta clase. Y allí revisaremos principalmente tareas. Insisto, no es semanalmente una tarea, con tiempo se les dará pues la instrucción de revisar el Classroom. Incluso les llegan avisos al correo de que hay una tarea ya lista. Los materiales básicos, pues tenemos el compendio que ya se les compartió por el chat. Los artículos complementarios al cierre de sesión o a más tardar el viernes por la mañana se les comparten los artículos complementarios que son lecturas recomendadas para el siguiente tema, la plantilla de la que ya hablamos, el formato de inscripción y la carta compromiso. ¿Qué pasa los martes respecto al diplomado? Que a través del chat les compartimos videos integrativos cortos. Estos son para revisión asincrónica, desde luego, y la liga se les comparte a través del chat. ¿Qué pasa los jueves? Pues como hoy tenemos una sesión de seminario que pretende esto, que de manera sincrónica atendamos puntualizaciones, dudas sobre los contenidos revisados. Y el material principal que conforma las sesiones son los proyectos propios, es decir, hoy, por ejemplo, vamos a trabajar con las preguntas que han podido empezar a formular ustedes y hacemos esta revisión, ¿no? De los componentes, etcétera. Y así sucesivamente tendremos que ir viendo de modo aplicativo lo que se revisó con videos, con artículos, en proyectos propios. Tenemos cerca de 90 minutos. Desde luego que no se pueden atender 200 proyectos, pero los 3 o 4 que se pronuncien por participar o que elijamos aleatoriamente para participar, servirán de ejemplo y van autorregulando también el avance individual. Esa es la dinámica general.
eh, por favor, sí comuníquense estrechamente con quien les pueda fungir como tutor eh, para que eh, pues pueda esto ir progresando. Listo. Tenemos una mano. Elizabeth, por favor. Le Buenos escuchamos, días, Elizabeth. ya. ¿Sí me Hola. escuchan? Sí. Yo tengo duda. Yo subí mis documentos, pero creo que no los aceptó porque cuando le dije entregar tarea, me dice que todavía no está mi documento arriba de los documentos que pidieron en la primera tarea. ¿No hubo posibilidad de subir la carpeta? No, no, o sea, yo lo intenté, creo que lo hice bien, pero me parece que no la entregué. Bueno. Ok, voy a tomar tu nombre, Elizabeth, porque habrá que darse tiempo de revisar esa condición personal. Ya no está restringida la carpeta. Pudo pasar lo del formulario, ¿no? Es Que se por Drive. requería, pero Sí, la instrucción la liga que les damos es para acceder a un Drive y ahí tiene uno que descargar desde su directorio, desde su computadora, copiar la carpeta para dejarla allí ya etiquetada. Y esa carpeta debe contener esos documentos en PDF. ok, lo vuelvo a intentar. Elizabeth. Sí, por Castañeda, favor, Castañeda. Elizabeth. Ok. Tomo el nombre y estaré pendiente de esa cuenta, ¿sí? Tengo otra duda con respecto al Adelante. tutor. Yo estoy en las 250 en Toluca, en la Magdalena. ¿Mi tutor puede ser Ujú. la doctora Jocelyn? ¿O tiene que ser alguien de siglo XXI? ¿O cómo? Porque cuando yo me inscribí, yo les puse que no tenía tutor. Sí, el tutor no es una persona con alguna característica particular más que el hecho de que tenga preparación en metodología y que pueda acompañarnos, orientarnos. Ok. Hasta algún vecino puede ser. Creo que Bueno. para los compañeros que trabajan para el IMSS, desde IMSS Bienestar le llamamos el IMSS ordinario, quienes sirven en IMSS ordinario, me parece que, dado que el propósito es que construyan su proyecto y lo presenten a Cirelsis, quien lo vaya a hacer así, pues sí debería tener como en la cercanía a alguien institucional, ¿no? Que los acompañe. Pero ese sería el único punto en el que el tutor, pues sí tendría que ser alguien institucional. Habitualmente, pues es el encargado de la oficina del Ok. departamento de investigación de su área. Pero si no es así, si no van a ir por el registro de Cirelsis, entonces eh, el mejor amigo. Ok. Gracias. Y Elizabeth, vi ahí la inquietud de que quieren, y con gusto les comparto aquí la liga para inscribirse al Classroom, quien no lo haya hecho, ahí pueden eso, darse de alta como alumnos y mantener. Ay, por cierto, la duda por allí surgió, se me había pasado, de que alguien entró con una cuenta y después tuvo problemas con esa cuenta y entonces renovó o cambió su cuenta. La sugerencia es, pues vuelve a entrar con tu nueva cuenta al Classroom. Si entraste con una cuenta viejita que ya está inactiva, esa cuenta viejita pues no va a entregar sus tareas. Entonces se va a eliminar en algún momento. Recuerden que la falla de dos entregables o tareas pues no les permitirá cumplir ese criterio de aprobación. Así que no hay problema por quien haya entrado erróneamente o con alguna cuenta que no era, tome su correo adecuado y por allí, bueno, ligue ese al Classroom y pues siga las instrucciones. No hay problema porque, o no se preocupen por tener que eliminar alguna cuenta errónea. Eso sucede de este lado de automático. Si no la podemos pasar por el chat, sí, está en el chat, está en el chat. Ha habido incorporaciones tardías y entonces pierden de vista el historial. Más tarde me dedicaré a refrescar las ligas básicas, ¿les parece? La de acceso al Classroom. em, pues principalmente es la única que podría estar pendiente para todos ustedes. Em, Dice que me pide un QR. No, no, no.
Los tutores no tienen que estar en la clase con ustedes, pueden compartirle la liga para revisar. La idea es que vayan socializando el proyecto. En realidad, todo lo que se habla aquí, la información que se les comparte es pues para la lectura personal. La mesa de trabajo es la plantilla de desarrollo del protocolo, ¿sí? Entonces tampoco es como de, y también el tutor que pase lista, no, 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 en realidad es un trabajo muy personal, pero acompañarse del tutor les va a facilitar mucho el asentamiento de la información. Dice que el código de acceso al Classroom no permite matriculación. Eso sí está muy raro. Pide código. Bueno, yo creo que tendré que verificar si tampoco, si por ahí en algún momento está activo y no parece pedir. Perdón por esta pausa, pero yo creo que tendremos que dedicar en otro momento algún tiempo para verificar. Déjenme, checamos eso, el que no haya alguna restricción. Es extraño porque ya hay muchas personas inscritas al Classroom. Verificamos la funcionalidad de la liga y a propósito de que hay que refrescarla en el chat de WhatsApp, ya que verifiquemos que fluye bien por ahí cualquier nuevo alumno, se los compartimos. ¿De acuerdo? Bueno, dice que ya pudieron entrar. Em, a veces pasa que es la conectividad de uno, la que no lo deja acceder a este tipo de aplicaciones, o el que uno no encuentre actualizaciones en los formularios o en los documentos colaborativos. Esto es cuestión de espera y de conectividad. Qué bueno que ya pudieron entrar. Pues bueno, lo que nos reúne hoy es el arranque. Esta sesión, que ya vi que está siendo grabada, tiene como material de trabajo sus planteamientos. Entonces vamos a hacer un primer ejercicio. Alguien que levante la mano, vamos a escribir el acrónimo de preguntas. Acrónimos y preguntas de investigación. Ya vimos que la intención de si ser causal o prueba diagnóstica, como los dos grandes grupos que nos tendrían que atraer a hacernos preguntas como clínicos, como equipo de salud, son los que tendríamos que considerar, ¿no? Y entonces en la perspectiva de causalidad, pues sea que intervenimos el fenómeno para experimentar, o sea que solo lo observamos, y en el fenómeno eh, de las pruebas diagnósticas es que comparemos pruebas innovadoras contra pruebas ya establecidas o estandarizadas. Doctora Helen Ralda levantó la mano. Gracias, bienvenida, qué gusto. Adelante, doctora, díctame la pregunta de investigación, por favor. Ok. Buenos días a todos. Buenos días. ¿Cuáles son los factores de riesgo ¿Sí? y factores de protección identificados en la evaluación psicométrica que impactan en el rendimiento académico de los médicos residentes de primer ingreso?
Ok. del Hospital de Especialidades Pediátricas. Ok. Incurrí en el vicio clásico de los médicos de andar abreviando cosas, ¿no? Ujú. La extensión libre, definitivamente es libre, e iremos aprendiendo que en la redacción de nuestra pregunta y nuestro título a veces utilizamos elementos procedimentales que podrían, a propósito del protocolo, alojarse en la parte de material y métodos o en la parte de criterios de inclusión, etcétera. Lo que no debemos perder de vista es que los elementos de los acrónimos sí estén visibles en la pregunta porque son los que nos van a llevar a hacer una búsqueda lo más exhaustiva posible. La idea es que esta pregunta, pues, en nuestro entender, y más allá de nuestro horizonte, sino en la frontera, no tenga una respuesta. Ese es el momento en el que decimos, pues sí, vale la pena montar un proyecto de investigación para conocer esta respuesta. Estamos todavía en el preámbulo de saber si está planteada con todos los elementos necesarios para ir a una búsqueda y entonces saber si era un horizonte personal o si alguien ya hizo un estudio de esta población de interés y ya analizó aquellos que son factores a los que están expuestos y que podrían precipitarse o no hacia el lado del riesgo o de la protección para un desenlace en concreto. Con el pasar del programa, entonces vamos, y eso solo lo pongo aquí como un paréntesis, a identificar los elementos del estado basal, de la maniobra y del desenlace. En la clase hacíamos un guiño a este modelo de entendimiento de la causalidad desde la perspectiva clínica. Ayúdenos, Elizabeth, a identificar cuál sería entonces el tipo de acrónimo que aplicaría aquí. ¿Es un acrónimo PICO, PECO? ¿Es un acrónimo PIES? ¿Qué acrónimo es el que aplica? ¿Qué le parece a Elizabeth? Nos quiere ayudar con la P. La P, pues, es el grupo problema, la población, el sujeto de análisis. ¿Cuál identifica, Elizabeth? Si alguno está en su teléfono y no alcanza a ver las letritas, mejor nos dice. Han La levantado la población son mano. los médicos residentes. Sí, correcto. Es una intervención la que están haciendo en esta pregunta. Es una intervención, es una maniobra específica. ¿Qué es lo que alcanza a decirnos esta pregunta? Es una intervención. Es importante aquí que cuando estamos en la intención de explicar un fenómeno, a veces el aproximarnos al fenómeno con algún instrumento, como un microscopio, una aguja, un aparato que nos permita ver más allá de la piel, un instrumento que nos permita ver más allá del sujeto hablando, o sea que es una encuesta estructurada para obtener información, son maneras de observar el fenómeno. Es decir, tomarle muestras a alguien, encuestarlo sobre algo, intentar hacer métrica de un proceso sin modificar su historia, sin modificar su pasar, sigue siendo observar. Esto a propósito de que podría uno creer que se convierte en algo experimental el hecho de tomarle muestras a alguien. Y pues no necesariamente. Son maneras de obtener información de la realidad, de extraerla y de hacer inferencias, pero el gradiente sigue sucediendo del sujeto en observación hacia el que observa. No hay una interferencia del fenómeno en su curso natural, no hay una interferencia. Entonces, creo que aquí no hay una intervención. Si es claro, es decir, hay un intento observacional. ¿Sí o no? Doctora Ralda, ¿cómo Sí, lo puse?
¿Como pico o como pico? ¿O Va a como ser pies? como PECO, porque va a ser observacional y entonces, pues ahí va a ser observar los factores de riesgo y factores de protección, La los exposición factores a de ciertos exposición. factores, ¿verdad? Ajá, Y sí, el que se decante hacia el riesgo o hacia la protección contra o a por un desenlace, pues eso está por definirse. Y esto aplica para cualquier enfermedad, ¿no? Si los médicos recientes los sustituimos, por ejemplo, por una población con diabetes, pues los factores de exposición son aquellos que están a su alrededor, interactúan con ellos y podrían o no precipitarles un desenlace clínico. Esto por ir haciendo también una analogía de lo clínico, porque em, si bien esto parece ser un proceso educativo, diría uno, bueno, no es clínico en el sentido de aludir a una enfermedad o a un continuo salud de enfermedad, pero es un fenómeno causal que sirve como ejemplo para estudiar que un conjunto de elementos sobre un conjunto de sujetos podría o no precipitar un desenlace. Entonces sirve como ejemplo. Los factores de exposición, el comparador sería, en este caso, la observación de la ausencia de exposición. ¿De qué? Allí es importante tener muy claro el desenlace o el outcome. ¿De qué? Dice rendimiento académico, está bien. el rendimiento académico. Es importante o la recomendación es que nuestro outcome sea un elemento tangible. Gramos de rendimiento, mililitros de rendimiento, niveles de rendimiento, eh, porcentaje de rendimiento, es decir, que exista manera métrica, Medir. sea cuantitativa o cualitativa, que lo más recomendado es que sean elementos pues cuantitativos, pero en medicina clínica muchas veces las variables son de esta dicotomía de se curó, no se curó, murió, sobrevivió. Entonces no hay gramos de muerte ni gramos de sobrevida, ¿no? Entonces, si bien hay muchas dicotomías en medicina clínica, hay muchas dicotomías en los fenómenos sociales como este, lo importante es que estén definidas, que sí haya manera de categorizar la presencia o ausencia del resultado. Entonces, si en este planteamiento la doctora Aralda cuenta con las herramientas para asegurarse de que puede hablar de rendimiento académico de manera objetiva por su presencia o ausencia, pues sí aplica la posibilidad y entonces en este orden tendríamos que ir buscando. Ahora, factores. En términos generales y para acomodar la idea, pues sí está bien que digamos factores, ¿no? Y que si son de riesgo o si son de protección, si no está definido, pues lo que se va a buscar es cómo funciona un factor, la universidad de la que provienen, no lo sé, su constitución, su condición física, el género, algunas características que justo parte de construir estas preguntas, pues viene de haber ya tenido alguna aproximación a esta población y darse cuenta y documentarse acerca de qué podría estar funcionando como factor que interfiera a favor o en contra de su rendimiento académico. Queremos ser mucho más específicos, podríamos decir, ahora mismo se me ocurre, están expuestos al insomnio. Y obviamente, pues los que no están expuestos, quién sabe en qué en residencia no haya insomnio, ¿verdad? Pero supongamos que en un mundo real, en un mundo bello más bien y fantasioso, hay sujetos de estas características basales que se definen como médicos residentes y queremos saber si esa exposición específica funciona como de riesgo o de protección para su rendimiento académico. El punto al que quiero llegar con esto de la exposición es que se puede ser tan abierto en decir qué factores, de todos los factores, porque no se conocen o no se han documentado en la población de interés,
o si ya se han documentado, o si en la observación, o sea, en el empirismo, alguien identifica que hay ciertas situaciones que recurrentemente parecen o intervenir en lo negativo o en lo positivo, pues entonces toma ese elemento y va a ser el punto de contraste. No toda la cesta de factores, sino alguno que considere particular y que la misma literatura le dé pistas del peso que podrían tener. Entre menos elementos variantes tengamos, más claridad explicativa tendríamos. Entre más elementos variantes tengamos, la cantidad de sujetos que tendríamos que reunir en nuestro proyecto para demostrar que esto es verdadero va creciendo. Entonces, ya lo veremos también en la sesión de estimación del tamaño de la muestra. Entonces, así que es tan importante posarse en el momento de plantear la pregunta para ir previendo si va a ser posible hacer estas inferencias. Si yo me concentro en una sola variable de exposición, como la más importante, aquella en la que quiero construir conocimiento, pues quizá necesite 20 o 30 o 50 sujetos. Pero si yo digo todos los factores y quiero analizar estadísticamente cuánto pesa cada uno de esos 20 factores, probablemente requiera cientos de sujetos para que la demostración que yo quiero hacer como verdadero o falso de este como factor de riesgo van a ser necesarios para que eso suceda, ¿no? Entonces sí hay que ir tomando en cuenta que desde este momento en el que estamos planteando cómo se relacionan los términos de nuestra pregunta en un hilo de causalidad, tenemos que ir previendo lo más específico posible para que se nos requiera una muestra no tan numerosa y que eso haga factible este proyecto. Porque a veces hay proyectos que son increíbles, dice uno, sí, wow, es súper importante describir esto, pero cuando nos damos cuenta del número de sujetos que se necesitarían y de tiempo para reclutarlos, pierde factibilidad nuestro estudio. A propósito de esto es que justamente teníamos este otro acrónimo, ¿se acuerdan? El FINER. El FINER de una pregunta de investigación, pues tiene como primer elemento el de factibilidad. Y uno de ellos es, en el camino se irá dando uno cuenta de cuántos sujetos vamos a requerir para hacer esta observación. Cada variable que interpongamos va a requerir un número repetido de veces en las que se busque presente o ausente en sujetos de esas características. Entonces, se tiene que ir pensando en eso también. Aparte de otros aspectos de la factibilidad que tienen que ver con que uno conozca de los recursos con los que se cuenta en tiempo, en persona, en recursos materiales, en recursos logísticos, ¿no? Y lo de cuán innovador o cuán interesante pueda parecer no solo en lo personal, sino justo aquí empieza a entrar en juego el tutor o el equipo de trabajo en cuanto a que nos retroalimente sobre si esta pregunta no es una cuestión ociosa que nos atacó cuando nos bañábamos, ¿no? Recién despertamos, tuvimos la epifanía de un problema de investigación, socializar nuestro problema para tratar de identificar si realmente no es una alucine personal, es importante. Eso le da solidez a nuestro planteamiento y a veces nos sirve incluso para conseguir información o vínculos que nos puedan ayudar a ir respondiendo nuestra pregunta. A veces, y pues hasta de manera deseable, uno podría pensar, tengo una pregunta, voy, hago una revisión, una búsqueda organizada o sistematizada de la información y encuentro la respuesta. Ese es el camino corto y es satisfactorio también. El que uno se vaya al PubMed, por ejemplo, o al Google Scholar como primeras líneas de búsqueda y encuentre un trabajo que responde nuestra pregunta. Uno dirá, ah, pues qué padre, ¿no? Ya tengo la pregunta porque se supone que la necesito para tomar decisiones. Pues ya tengo la pregunta, tomaré decisiones. Probablemente eso precipite otra pregunta. Esto la verdad es que es infinito, ¿no? Si ya identifiqué el factor, bueno, intervendré el factor y veré si
si este realmente en esta población es aquel que se describe como de riesgo o como protector, o simplemente quedarse con el, wow, sí, estoy en un punto en el que no hay información consistente. Eso ya nos cambia de carril y nos mete al carril de tienes que plantear un protocolo de investigación porque esta respuesta no está establecida. ¿Vamos claros con esto? Sí. Perdí de vista Sí, el doctor. punto del chat. Sí, doctor, muy claro, gracias. Sí, las siglas, sobre la traducción de las siglas, pues la verdad es que coinciden y uno va haciendo sus adaptaciones, ¿no? El out de outcome, pues termina siendo para nosotros desenlace, pero decir PECD no es como tan chido, ¿no? No es tan práctico. Em, lo importante quizás es saber más bien el significado de la palabra y sí, realmente se mantiene el acrónimo por su fácil dicción en el inglés, pero pues es saber qué aloja cada una de las líneas. Dice aquí Antonio, ¿no deberían ser las exposiciones situaciones externas al sujeto? No sé si Antonio pudiera levantar la mano y precisarnos Sí, su doctor. pregunta acerca de exposición, por favor. Es interesante la pregunta. Adelante, Sí, Antonio. lo que pasa es que las evaluaciones psicométricas miden procesos psicológicos del sujeto. Entonces, si estamos haciendo una evaluación psicométrica, por ejemplo, no tendría el alcance de medir si hay presencia o no de insomnio. Tendríamos que hacer otro tipo de valoraciones, como a lo mejor PHQs o para ver si hay síntomas ansiosos, o Bartlett o Pittsburgh para ver cómo está el sueño, si tuviéramos el interés de ver si el sueño o la calidad del sueño está impactando sobre el rendimiento económico, académico. O sea, nada más como precisar hasta donde entiendo la pregunta más como de tipo epidemiológico, como de las condiciones que existen a lo mejor en el hospital y la interacción que tienen estas con las variables psicométricas que podrían medirse, que podría ser desde las 5 grandes de la personalidad y que a lo mejor esto está detectando que a lo mejor los residentes que comparten cuarto tienen evaluaciones académicas menores que aquellos que no comparten cuarto, digo, pensando en la pregunta que hacen del insomnio, porque habrá especialidades que tengan guardias de 24 horas que impactan en su bienestar mental y por tanto su rendimiento académico. Por eso era mi duda, o sea, si se está usando la palabra como exposición, yo pensaba algo así como fumar o como no tener un baño, o sea, como algo a lo que tú estás expuesto, como la contaminación o la ausencia de un estacionamiento, no tanto como una característica propia del sujeto, pero no sé si lo estoy pensando bien. Claro, sí, el término insomnio fue tomado así como que en el aire por decir una característica a la que están expuestos. Que, entiendo el planteamiento en cuanto a que justo tiene que uno buscar el instrumento que mida eso que queremos medir, ¿no? Y si son elementos intrínsecos al sujeto, en efecto, son parte de su condición basal. Y serían parte de la definición del sujeto, entonces probablemente eso haga que uno pudiera recategorizar o integrar esa característica al sujeto como población en observación. Yo creo que no era el propósito como decir el insomnio es am, pues una característica eh, con la que se topa en el ambiente el sujeto, ¿no? Entiendo, al final los factores a los que está uno expuesto son aquellos que en el continuo causal, no hablemos aquí de salud de enfermedad, en el continuo causal eh, interfieren al sujeto y depende del plano en el que uno quiera hacer la explicación. Es decir, si yo hablo, por ejemplo, de un fenómeno neuroquímico, pues podría diferenciar a cerebros que están expuestos a un ambiente insomne
contra sujetos que están no expuestos a un ambiente insomne, pero pues el plano en que estoy haciendo mis mediciones y comparaciones, sí es de exposición del cerebro a ese estado químico y unos no, y entonces sí se entendería como ese ambiente que expone a cierta condición a un elemento o unidad de observación, que en este caso es el cerebro, no el sujeto. Digo, por trasladar al plano explicativo el cómo los elementos que rodean al sujeto de observación pueden funcionar eso como un elemento de exposición o no. Es claro que conoces muchos instrumentos sobre evaluación de insomnio y no era la intención como ver cuál es la manera más adecuada. Espero estar siendo claro en cuanto a de qué va la intención de saber nosotros si estamos observando un fenómeno de exposición contra la posibilidad de que no estemos solo observando, sino interviniendo, que hay muchos bemoles y muchos recovecos que discutir justo acerca de qué pasa con el sujeto que se está sintiendo evaluado, ¿no? Puede incluso modificar sus patrones de respuesta, sus términos, y entonces dice uno, chispas, ¿estoy realmente solo observando o estoy modificando? Eh, Tengo este sesgo al estar interfiriendo y generándole ciertas reacciones de cortesía o de recuerdo o de integración o de reactividad al sujeto. De allí el asunto de que la investigación en psicología tiene muchos términos o muchos elementos cualitativos que eh, no siempre tienen, decíamos, un límite tangible. Por eso la cantidad de instrumentos que todas las veces se construyen casi para cada escenario. Tienen que validar esos instrumentos para esa población porque pues fueron construidos en una que no es totalmente igual y que sí podría tener elementos de exposición que hagan variar su manera de responder a ese instrumento y entonces sea un instructo que no es tan válido. En algún momento vamos a detenernos en el recorrido de este programa para hablar sobre la validez de los instrumentos y cómo es que estos tienen que realmente ser probados para que sepamos que se mide lo que se quiere medir. Sí fui claro con el Sí, comentario, porque creo que me de hecho, extendí doctor, la demasiado. verdad es que yo creo que usted ha sido muy claro. Mi pregunta era más orientada a que quizá deberíamos usar, o bueno, estoy entendiendo que tenemos que usar los 4 acrónimos que usted nos ha presentado en cada pregunta, o podemos nada más escoger usar un solo acrónimo. Por ejemplo, yo pensaba en esta pregunta de la doctora que era mejor nada más usar el acrónimo de Sara para evaluarlo más que a lo mejor el de Ok, PECO, pero estoy queriendo entender entiendo, que, entiendo. que utilizar los 4 acrónimos es como un ejercicio adecuado para depurar la pregunta o estoy entendiendo mal. Sí, buena pregunta, yo creo, para que asentemos la información. Pico, peco, pies, son esos acrónimos que al final, si es observar, peco. Si es pico, es intervenir. Es, quiero hacer un ensayo controlado. Pico. Es intervención, comparación contra la no intervención. Y pies, decíamos, es la prueba, la población de Estándar. interés, la prueba innovadora contra el estándar de oro y qué resultado, qué término de desempeño de esas pruebas. Voy a comparar sus sensibilidades, sus especificidades, etcétera. Esos acrónimos están en un plano que nos ayudan principalmente a organizar nuestros términos, a sustraerlos de nuestras preguntas y ver que estén para que vayamos a buscar si sí hay información o no. El acrónimo FINER es una especie de lista de cotejo para que uno mismo o con quien socialice su pregunta vea si es una buena pregunta de investigación, por la que valga la pena invertir tiempo y esfuerzo en hacer un proyecto de investigación. Entonces, todo peco, pico, pies tendrán su FINER y su FINER es nada más como reflexionar acerca de lo relevante, lo necesario de responder la pregunta. No está en la misma categoría FINER que peco, pico y pies. Peco, pico y pies son pepe, pecas, pica, papas, son parte de una de tres posibilidades que puede tomar nuestra pregunta.
podría ser confuso el decir, a ver, plantéala como pico, como peco y como pies, porque en realidad una prueba diagnóstica no puede estudiarse como pico, tiene que ser pies. Entonces, en la causalidad, si es exposición, pues la recomendación es peco, si es intervención es pico y pies para si estamos trabajando en pruebas diagnósticas. Recuerden que venimos de un antecedente de decir, en medicina o en el campo de la salud, la investigación clínica tiene dos rieles grandes, el estudio de la causalidad o el estudio de las pruebas diagnósticas, que es el recorrido que vamos a hacer en general. Entonces, en causalidad están peco y pico y en pruebas diagnósticas está pies. Los otros acrónimos son solo de verificación. El definer ya decíamos, si es factible, si es innovador o interesante, si es novedoso, si es ético y si es relevante. Eh, son incluso términos de subjetividad, ¿no? Lo que a mí me puede parecer relevante, a otros no. Entonces, el contrastarlo con otras personas o con los jefes de uno o con los equipos de uno, pues nos ayuda a poner los pies en la tierra acerca de que este proyecto pueda suceder o no, independientemente de la forma que haya adquirido en su acrónimo inicial, que es pico, peco o pies. Y el SARA es un elemento que vamos a ver en extenso cuando hablemos de la justificación del proyecto, que se parece mucho al FINER, acerca de la sensatez y factibilidad de hacer este proyecto, de que realmente tengamos elementos documentales que demuestran la ausencia de ese conocimiento, la relevancia de tenerlo y sobre todo que en ese texto de justificación que redactaremos podamos argumentar la aplicabilidad de este conocimiento, porque pues somos testigos también de que mucha ciencia, mucho conocimiento se ha generado a veces profundísimo, ¿no? Sobre aspectos muy rebuscados en la molecularidad de un fenómeno que jamás alcanzan a tener una traducción o una traslación a pie de cama o o a base de receta. Es decir, aquí la intención es que aquello que intentemos construir como conocimiento eh, lo hayamos reflexionado como algo que nos va a ser útil para tomar decisiones en nuestras prescripciones terapéuticas o de pruebas diagnósticas o en nuestro uso pronóstico de los factores que alcanzamos a observar en los sujetos, o sea, en decisiones clínicas que no se limitan a las decisiones que toma el médico, las que tomamos como psicólogos, nutriólogos, enfermeras, químicos incluso, ¿no? A propósito de las pruebas diagnósticas. Hay dos manos todavía, tres, ¿ya? G. Tapia, por favor. Hola, buenos días. Tengo yo Hola. una pregunta. Bueno, yo Sí, tengo. una pregunta tipo pico y esas cosas. Sí, Ok. Pasaremos a me- esa pregunta. No sé perdón, es que había otras manitos ahí por dudas sobre lo que hemos conversado, pero ya se bajaron. Entonces, adelante. G. Tapia, ¿cuál es el nombre? Gabriela Tapia Gaby. Pastrana. Sí, sí. Sí, soy yo. Hola, Gaby. Hola. Bien, adelante. Bueno, mi pregunta, bueno, había formulado dos y al final me quedé con una que considero que es la más, con todo lo que ya escuché, modifico un pedazo. Puse que si existe un aumento en el perfil de resistencia microbiana en E. coli uropatógena aisladas en pacientes con infecciones en vías urinarias del Hospital Regional durante el periodo de entre el 2018 y enero de 2025. Puse eso, si hay si existe una diferencia entre esos años, porque la resistencia, ahorita que ha habido, que es un problema de salud importante y las vías urinarias es la segunda causa importante de resistencia antimicrobiana, y aparte porque cuando fue lo de COVID hubo mucha administración de antibióticos durante la Claro. pandemia y a Gaby, veces perdóname, es... ¿podrías ayudarme tengo se le- solo un canal y me entra la palabra y entonces tarda en llegar a mis dedos? ¿Existe un aumento de la resistencia antimicrobiana en quién? Puse aquí, existe un aumento en el perfil de Ajá, resistencia antimicrobiana en, bueno, la sigla es ESUPEC, que es E. coli uropatógena, ajá, aislada
de pacientes con infecciones en vías urinarias del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca durante el periodo de enero 2018 a enero 2025. Ok. Bien, yo creo que es un excelente ejemplo de cómo podemos em, partir en sus partes e identificar cuáles quizá no sean necesarias, pero ir a una de las premisas que también les compartimos en los videos. El planteamiento interrogativo no tendría que buscar una respuesta dicotómica tipo sí o no. ¿Existe aumento? Sí, Gaby. Toma. No. Ok, esta era la pregunta. ¿Existe un aumento del perfil? Sí, sí existe. Toma. Ok, gracias, ya me voy, ¿no? Porque me voy con No. mi sí. ¿Existe un aumento? No. Toma. Sí, pero habría que entonces abrir ese no o ese sí y tratar de definir qué Mi, es lo que pregu- está uno realmente buscando mi, en términos de causalidad, por ejemplo. mi pregunta inicial había puesto yo evaluar el perfil de la resistencia, el perfil, lo mismo, evaluar el perfil de la resistencia antimicrobiana de lo mismo en ese periodo. Ajá. Vas a evaluar el perfil, Ujú. ¿para qué? Para determinar Para ver si aumentó, si disminuyó, si ajá, cambió. si disminuye, si cambió, principalmente. Entonces se va a comparar el perfil de resistencia de un periodo previo en comparación con este otro periodo que parece que es un periodo feo Sí, para este fenómeno RAM. sí. Entonces, la evaluación consistirá en comparar. Hola, por ahí tenemos un micrófono interferente. Apago el Vamos a mío. comparar el perfil RAM de E. coli de dos periodos de tiempo Van a ser en distintos. realidad 5 años, porque es desde el 18, perdón, hasta el 25, son 7, 19, 20, ajá. Claro. Cómo era ese perfil de resistencia? Si hubo cambios o un aumento en ese periodo del 2018 al 2025. Ok. Tu premisa es que cambió, que se amplió su perfil de resistencia. Sí, porque considero que los datos que se arrojen aquí sería importante de que los médicos tratantes vieran qué medicamento ya no pueden, eh, serían omitir ciertos medicamentos, ciertos antibióticos debido a que la resistencia ha Claro, aumentado a nivel mundial, pero no sabemos aquí cómo estuvo la resistencia, cómo estuvo en el 2018 la resistencia comparada con el aumento de administración de antibióticos en el periodo de la pandemia al 2025. claro. Entiendo, así el O sea, planteamiento mi es, planteamiento, ¿no? ajá, Pero sí, mi claro, pregunta no. pero entonces la Mi pregunta, pregunta no se sí, entiende. vamos a tratar de tomarlo así. Al final, yo sé que la E. coli es como que pareciera el sujeto de estudio, porque pues vas a ver cuánto resiste o no, pero desde mi perspectiva como clínico es que Em, tu inquietud es saber si los sujetos con infección de la vía urinaria están enfrentando a una E. coli más Multi- rabiosa, ¿no? Más multidrogo resistente. maligna, Sí. más multidrogo resistente. Entonces, compararás a los sujetos con IBU de antes de 2018, obviamente con IBU por E. coli, por este Sí. tipo de E. coli UP, eh, y en otro periodo de exposición, porque tu hipótesis o tu premisa es que la E. coli de esta época, 2018 a 2025, que bueno, ya habrá en el microscopio que ver que si ese periodo realmente nos habla de una E. coli, prevaleció una cepa específica, y si en 2018 esa era otra, o si la foto que les quieres tomar no es tan minuciosa, sino el simple hecho de que
si antes de ese momento era resistente a cierto conjunto de fármacos y ahora es distinto, pues harías dos grupos de comparación, aquellos expuestos a una E. coli antes del 18 y aquellos expuestos del 18 para acá, en función de... Doctor, ¿no sería mejor en lugar de existe un aumento, más bien cuál es el perfil de la resistencia antimicrobiana de la E. coli aislada en pacientes con IBU? Exacto, digo, la experta en el perfil nos dirá o establecerá si es algo que crece, si se hace ancho, si se hace diverso o múltiple, y es el punto al que tenemos que llegar. El outcome parece que es el tener un perfil de resistencia con ciertas características. Eh, Entiendo que es eso, el perfil. Ahí dice, existe un aumento del perfil. Quien sea experto en microorganismos sabrá si el perfil aumenta, crece, se diversifica, cambia, muta, no lo sé. Eso lo debería tener claro quien plantea la pregunta para tener, como decíamos en el ejercicio anterior, tener claro el outcome, el resultado. Tenemos interferencia de micrófono, por favor, chéquenlos. Tener claro el outcome es súper importante porque es la manera de casi decir, ¿qué pregunta quieres responder? Pues quiero saber si es grande, diverso, pequeño, diferente, mi RAM. ¿El RAM de quién? En este caso, pues de una bacteria que provoca infección de la vía urinaria en un grupo específico de sujetos. Pero en la comparación, la hendidura de este grupo de estudio, la hendidura va a ser el elemento a comparar va a ser, pues, el tiempo en este caso. La observación de quien se hizo esta pregunta, en este caso Gaby, es del 2018 para atrás. Mi observación, empíricamente yo puedo decir que observé cierto perfil de resistencia y del 18 para acá, por estas condiciones ambientales, cambió, definitivamente cambió. Quiero demostrar o quiero evaluar. ¿Qué quiero hacer? ¿Se acuerdan que hablábamos de esta preconvicción del investigador de decir, no, sí es, sí es. Es más, voy a hacer un protocolo y les voy a demostrar que sí es. Hay que tener cuidado con ese sesgo. Si bien es un motivante para llevarnos a hacer un proyecto, hay que usarlo con cuidado, porque podríamos caer en el sesgo de decir, este, justo son los años en los que yo lo vi, pero alguien no vio que fuera en ese periodo, entonces de ahí la importancia de socializar el planteamiento para que sea lo más fidedigno de la realidad vista por uno, por sus cercanos, y que digan, sí, realmente coincidimos contigo, Gaby, y vemos que ese periodo de tiempo modificó de manera adversa el perfil RAM. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a Eh, medir? Eso debería estar claro. Gracias. Sí, Gaby. gracias, doctora Daniela. Y sí, tiene razón. Creo que quedaría mejor cuál es el perfil de esta resistencia, de esta RAM en E. coli durante el periodo de 2018 a 2025, que son casi 6 años, 7 años. Porque en la Claro. literatura, y yo esperaría que sí se modificó ese perfil, porque la literatura que hay ahorita a nivel mundial es que se ha modificado ese perfil de resistencia y los antibióticos ya no tienen un efecto como antes en los pacientes debido a que han surgido más multidrogos resistentes o Claro. extendidamente resistentes las bacterias E. coli para el tratamiento de la SIBO, por eso ocupan el segundo lugar en infecciones y aparte por el tratamiento que están haciendo cada día otros antibióticos y están El uso probando. indiscriminado, sí, Exacto. Entonces yo claro. esperaría que el perfil sí se modificó y sí tiene razón la doctora Daniela. En el lugar de poner si existen o demás, es cuál es el perfil para que yo vea que en de 2018, de 2018 al 2025, si fue cambiando aquí con los pacientes de Oaxaca en el hospital que han sido tratados por coinfecciones o porque reinciden o porque porque ya tienen muchas comorbilidades y vienen varias veces, ver si hubo una Claro. modificación. Ahora, Gaby, ahí yo creo que sí también es importante que uno, a propósito de los acrónimos FINER,
del acrónimo FINER, cuestione su pregunta a la vez. Y si nos posicionamos en la idea de que, pues sí, es evidente, es decir, hay una obviedad, no habría que investigar para demostrar esta obviedad, sino simplemente ir a los registros de microbiología o de epidemiología y ver que la descripción que hacen esos registros lo hace evidente. Probablemente eso nos sitúe en un punto ok, pero es solamente el perfil RAM el que hace que los sujetos se compliquen más. Es decir, ¿cómo va a utilizarse esta información para fines de beneficio a los sujetos? Tratar de ir a lo mejor otra vez a examinar otros elementos que uno trate de interferir en poblaciones semejantes justo para que no se continúe en esta pendiente resbaladiza de la resistencia a los antimicrobianos, ¿no? ¿Qué factores están asociados a que ese RAM realmente haya cambiado? A lo mejor no es solo la prescripción, sino la duración o las combinaciones o la prescripción adecuada e inadecuada, pero que más allá del hecho de demostrarlo, decíamos en algún momento, tomas la fotografía, demuestras que en efecto son más feos los del 18 para acá, menos agresivos los de antes. Preguntarse por qué. ¿Solamente es atribuible a esto, se usa más antibiótico o menos, o hay más elementos, factores asociados a ese fenómeno? Y si esos factores que están asociados a ese fenómeno alcanzan a ser controlables por los clínicos, es sabido ya que pues no soltar el antibiótico a priori es pues una de las principales medidas, lo cual no sucede. Que otros elementos podrían controlarse allí para evitar que este desenlace siga mostrando esa tendencia. Y bueno, es la invitación a que sí partamos de una intención descriptiva, de primera intención, y de esa intención descriptiva partamos a un ¿y por qué es así? Y ahí podamos encontrar algún otro elemento de comparación o de identificación de factores o de elementos de los que podamos tomar control y cambiar entonces el fenómeno que estamos observando o tratando o evaluando, ¿no? Tratando de mostrar. Ok. Sí, sí, doctor. Gracias, Entonces, muchas checaré. gracias, doctora Gaby. Doctora Betancourt, perdón, ojo, ¿nos quieres? ¿Está aquí el doctor Rivas? Sí. Se pegó la manita de... Doctora Betancourt, vamos a tomar otra pregunta. Una pregunta más, ¿les parece? Porque se nos va acortando el tiempo y vamos a hacer el ejercicio de irnos a PubMed a practicar Nosotros esta tenemos una, André. pregunta. Nosotros tenemos una pregunta aquí en Centro Médico, en el bastión de Centro Médico, tenemos una pregunta. Sí. Venga. Sí, dame un segundo. Doctora Betancourt, tenías tu mano. Antes, ¿querías comentar algo sobre esto de la RAM? No, quería también compartir mi pregunta de investigación. Es que tenía yo la duda si forzosamente siempre tiene que ser una pregunta como tal o se puede redactar de otra forma, ya pensando como en el título del proyecto. Claro, el título no es necesariamente interrogativo. El título debe dejar ver el tipo de estudio, debe dejar ver la población de interés y la variable de desenlace, principalmente. A propósito, y qué buena intervención, doctora Betancourt, porque de repente hacemos títulos kilométricos, ¿no? En el hospital, en la ciudad en la colonia tal día, de tal año a tal año. Esos elementos iremos viendo que no son vigentes y no son muy útiles para que cuando nuestro trabajo se publique, sean el elemento clave para que alguien lo encuentre y utilice nuestro conocimiento. Tener claro el sujeto o grupo de estudio, tener claro el desenlace
en el título, tener claro el método, es decir, si fue una cohorte, si fue un casos y controles, etcétera, el diseño metodológico, son los términos claves que deben ir en el título y no de modo interrogativo. La pregunta siempre es pregunta. Yo creo que sí tendríamos que desafiarnos a convertir en pregunta esa inquietud para que tenga este sentido, ¿no? Indagatorio de lo que es un protocolo de investigación. Perdón, Ofo, por favor, ¿quién me va a dictar la pregunta? Yo, buenos días. Mi nombre es Osmar Hola. Antonio, estoy aquí justo en Centro Médico. La pregunta es, ¿cuáles son Muy los bien, Osmar. factores asociados ¿Sí? al nivel de dolor en pacientes con dolor funcional? Los pacientes asociados al nivel del dolor funcional de tus pacientes. Sí. Ahí, por ejemplo, en la P, son pacientes con dolor funcional. Sí. Sería como pregunta PECO. Serían los factores asociados, aquí pensando en las características de la población inicialmente, factores de riesgo, factores protectores, y como resultado, el nivel de dolor medido con escala de EVA. Claro. Hace rato hablábamos acerca de el tener un gran saco de posibilidades como factores, ¿no? Unos más objetivos que otros, unos que incluso requieren todo una clinimetría, ¿no? Una serie de instrumentos para tratar de extraer de la realidad eso que creemos que es un factor. ¿El antecedente o el marco teórico te da alguna pista, Osmar, acerca de cuáles de esos elementos en ese gran saco de factores se conoce que puedan modificar el grado de dolor? Sí, por ejemplo, sociodemográficos, podría ser edad. Algunos otros factores, comorbilidad médica, y ya dentro de mi área, que es la salud mental, la psiquiatría, comorbilidad psiquiátrica, ¿no? Depresión o ansiedad, por ejemplo. Ok. Es el nombre. Y hace rato también comentábamos que en la medida que muchos factores de exposición estuvieran involucrados en ese desenlace que es mi desenlace de interés, iba a ser más la cantidad de sujetos que yo requeriría para demostrar que es verdadero esto que quiero evaluar y que me resulte así significativo. Si hiciéramos el ejercicio de considerar, por ejemplo, dos elementos, por decir ansiedad o depresión. Manera objetiva de sustraer de la realidad en uno o en distintos momentos. Eso, como no, lo que voy a decir es una tontería, pero es solo un ejemplo. Sus gramos de ansiedad, sus mililitros de ansiedad, sus gramos por kilo de ansiedad, suponiendo que se pudiera medir así. Desde luego que no se mide y tendrá que gradarse con alguna escala clinimétrica, pero sí existen los instrumentos, ¿cierto? Sí. Eso lo hace factible. Sí se pueden establecer como, ok, este sujeto en observación tiene este grado de ansiedad, punto, aquí está. Está entonces muy expuesto o poco expuesto o nada expuesto. Entonces lo voy a comparar contra los no expuestos a esa característica. Voy a tratar de ver si el que esté expuesto o no expuesto a esa característica o a una serie de características
arroja todas las veces un grado EVA. ¿Va del 0 al 10, EVA, o del 0 al 5? 10. Del 0 al 10. Hay 10 resultados posibles. El resultado de interés tiene esos 10 resultados posibles. em, em, para el clínico es importante si es de 0 a diferencia de 1, o es importante si es 0 o si es 10. ¿Cómo utilizan ustedes ese resultado? Pues sí, a mayor número, yo creo no hay diferencia entre 1 y 2, pero sí entre 2 y 7, por ejemplo. Ok, y digamos que le es importante al clínico que el paciente, en respuesta a su plan terapéutico o al intento de controlar sus factores precipitantes, tenga, digamos, un EVA menor a 5. ¿Podría suceder? Sí. Yo estoy tratando de simplificar el hecho de que 10 posibles resultados, pues a lo mejor no sea necesario analizar 10 carriles, ¿no? Sino decir, bueno, mientras no se vaya más allá del carril 5, es importante para mí como clínico saber que lo que hago por controlar sus factores de exposición, pues podría ser útil para el paciente, ¿no? Entonces, solo para intentar dicotomizar el resultado en cuanto si la exposición a este o estos factores, a diferencia de la no exposición, me lleva a un, a un nivel tolerable del dolor funcional. Sí, justo. Ok. Y ahí surgió la pregunta, porque no es claro ahora para Osmar qué está pasando alrededor de estas personas que sufren de dolor funcional, que podría estarles condicionando ir más allá del 5. Y queremos saberlo. Y así se tendría que investigar, ¿no? Digo, me parece lógico. Sí, Está gracias. padre la pregunta. Gracias. Vamos a trasladarnos al PubMed, ¿les parece? Tomemos estos términos para trasladarnos al PubMed y hacer el ejercicio de buscar. Perdí de vista las manitos, ya las recuperé. Está, ojo, por favor, Gustavo y Erika, antes de que nos vayamos al PubMed. Gustavo. ¿Sí? Gustavo tomó la cabeza de la fila. ¿Sí? ¿O quién? Perdón. Perdón, no, lo que pasa es que yo quería hacer el comentario sobre la doctora que dijo que si esto no se podía redactar en pregunta o no. Siempre tiene que haber una pregunta, pero muchas veces cuando uno tiene una idea para elaborar tu pregunta, puedes escribir la idea y ya con base a esa idea aplicar el pico, peco, lo que vayas a utilizar y ya de ahí puedes sacar tu pregunta o redactarla mejor. Siempre tiene que haber una pregunta, pero a veces no necesariamente nace de la pregunta, sino o tienes la idea, pero no sabes cómo redactar la pregunta. Claro. ¿Sí se puede eso? Sí, sí, absolutamente. De hecho, los acrónimos tienen ese propósito, ¿no? De ayudarte a precipitar los elementos que te alcancen a dejar ver en lo turbio de la mente cuando te surge una inquietud. Estos acrónimos te ayudan a que se vaya definiendo bien en modo interrogativo. Como hace rato nos pasó, ¿no? De repente era, pues es la RAM. Bueno, sí, pero a lo mejor no es la RAM. O sea, ¿cuál es tu duda auténtica? ¿Por qué no les está yendo a los pacientes con IBU? Y te vas como moviendo en esos planos en los que esos 4 elementos imprescindibles para que tengas tu pregunta y puedas explorar exhaustivamente la literatura disponible, pues te ayuden a saber si esa inquietud ya está respondida o no. Entonces yo creo que es una buena idea esto que planteas, Gustavo, porque no hay que dejar ir la inquietud. O sea, no hay que decir, no, pero pues no tiene forma de pregunta, ¿no? La olvido. Seguro que es la intuición del clínico la que también nos lleva
saber que hay algo allí, es nuestra curiosidad natural, es yo creo que la invitación que nos haces, ¿no? No dejes que si no tiene los signos claramente puestos, se te vaya, apúntala y tendrás que irla trabajando. Pero no tardes más de un año. Muchas gracias. No, al contrario. Iván. Iván, quería compartirnos algo, preguntar, aportar. Estoy dirigiéndome ahorita al PubMed. ¿No hay algo que Iván nos quiera comentar? Dejó su mano levantada. Erika, por favor. Bueno, Y finalmente Aide, antes que vayamos a PubMed. Adelante, por favor, Erika. en este aspecto de plantear la pregunta, ¿no? Yo en particular tengo un interés por estudiar la enfermedad de Lyme relacionada a aspectos cognitivos o vaya, del estado de ánimo de los pacientes que son diagnosticados con Lyme crónico, ¿no? Pero en sí tengo muchas áreas de interés dentro del sujeto del estudio que quiero hacer, que es la enfermedad de Lyme. Cuando veo o estoy observando que tenemos la pregunta planteada y de ahí nos vamos a ir a hacer la investigación y a lo mejor mi cerebro funciona un poquito diferente y si bien tengo estas esferas de áreas que quiero estudiar, como lo que es la cognición, la memoria, la ansiedad, la depresión y qué efectividad tienen tratamientos como la hipertermia o el uso de antibióticos prolongados, pero en sí no tengo la pregunta bien aterrizada, yo iría primero a ver qué se está estudiando, qué están haciendo en este campo, previo a decir, bueno, planteo esta pregunta, ¿no? Y yo observo aquí que vas a la inversa, que hay una pregunta y de ahí vamos a ver la literatura, ¿no? Es factible el camino que yo quiero tomar de primero ver qué existe, qué se ha estudiado, qué están haciendo y de ahí tomar bien ya definido mi rumbo. Sí, me parece, Erika, súper importante este planteamiento que haces porque hay distintas maneras de abordar el cuerpo del conocimiento. Algo que critico en el hospital donde actualmente sirvo es que hay esta práctica de tengo esta base de datos o tengo esta serie de pacientes. ¿Qué les investigamos? Creo que la inquietud de responder a una pregunta tiene que ir acompañada con una necesidad por resolver, principalmente allí, con las personas a las que servimos, con nuestros pacientes, en mi caso los pediátricos. Es decir, alguna incertidumbre diagnóstica, terapéutica o pronóstica respecto a mi práctica vigente. Me parece a mí que es una de las fuentes principales, si no la última. Hay quien, por ejemplo, dice, veamos qué están, como nos dice Erika, veamos qué está en boga, sobre qué se está escribiendo. Y está muy bien si se explora eso, porque al final está mucho más cerca esa información del horizonte real, de la frontera del conocimiento. Y yo lo haría como tú, si acaso esa información es relevante para mi práctica cotidiana. Si tiene que ver con mis incertidumbres terapéuticas, diagnósticas o pronósticas, seguramente que tendré que ir a ese horizonte, ver incluso quién lo está haciendo, cómo lo están haciendo y tratar de replicar. A propósito de, ya veremos el asunto de la crisis de reproducibilidad de la ciencia, mucho de lo escrito tenemos que verificarlo porque no siempre están sustentadas las cosas publicadas en información sólida, trazable o demostrable. Entonces, a veces lo que está publicándose ni siquiera cuadra con la realidad que estamos viviendo. Entonces, cuando vemos esas inconsistencias, creo que es lo que a mí me haría que una inconsistencia de lo que veo que se está publicando y estudiando actualmente, una inconsistencia con mi realidad es la que me haría plantear una pregunta allí. Si hay diferencias entre lo que se está diciendo y lo que yo observo. Y otro enfoque es este. Siento incertidumbre con mis preceptos diagnósticos o terapéuticos o pronósticos frente a un conjunto específico de sujetos y no encuentro una respuesta en lo que sé y tampoco la encuentro en lo escrito. Entonces, la herramienta que sigue por usar es un protocolo de investigación.
Así que yo creo que sí es una forma válida de ir a por una pregunta de investigación. En la charla que les compartimos decíamos que hay muchas fuentes, ¿no? Unas son confusas y sesgadas y otras son muy claras. Y pues creo que también tocaste el aspecto de la forma en la que cada uno piensa y dimensiona el orden de fenómenos en la realidad, es la forma en la que se va moviendo. Así que me parece que es válido el postulado que haces y yo haría como ese ajuste personal, ¿no? Si esa información de frontera es relevante para lo que yo hago eh, y me genera una pregunta, pues de seguro que la plantearía así. Sí, Sí, y Erika. también por el hecho de que podemos pensar que algo es relevante, pero si ya está siendo estudiado de manera excesiva, ¿cuál va a ser mi aportación a la comunidad científica? Es decir, eh, puedo ir más allá de lo que ya existe, envisiono otro campo de actuación en lo que es mi pregunta. Si ya sabemos que los antibióticos tienen una efectividad en términos de lo que es la depresión, la ansiedad, la memoria en pacientes con Lyme, ya se ha estudiado, a lo mejor mi metodología va a ser hacer un review de la literatura para entender si hay alguna falla metodológica en cómo la comunidad científica lo está abordando, ¿no? Y cambia un poquito la perspectiva de acuerdo a lo que me encuentre en la literatura. Y a lo mejor mi pregunta se va a ir transformando, ¿no? Es correcto, es correcto. No dejar de acompañarse de la inquietud, pero sin duda, y eso creo que es algo que aprenderemos, que nuestra pregunta muta, nuestro objeto de interés también va mutando, pero anclarnos de inicio a una intención específica es una forma segura de recorrer este intento de hacer un proyecto de investigación sin morir en el intento. Hay que anclarnos a una idea. Esto que comenta Erika, ya no alcanzo a ver si está ojo aquí, pero bautizado por ojo como el TDAH del investigador, nos pasa a todos. Ahora mismo nos daba el ejemplo, ¿no? Lyme, ok, los aspectos cognitivos y también los emocionales, pero también la calidad del sueño, pero también ciertos patrones de movimiento, pero también, no sé, el desempeño laboral. Es decir, uno empieza a arborificar las ideas de manera que dice, quisiera responder todas las preguntas o buscar la información de todas las preguntas. No quiero perderme nada de esto y la verdad estamos frente a océanos de información y nada como anclarse a una idea concreta para ir eh, extrayendo de la realidad la información que es relevante para nosotros como clínicos y para nuestra toma de decisiones. Procuremos ir tomando hilo por hilo de los hilos causales que de repente aparece frente a nosotros todo un tapete y queremos tocarlos todos. Y ojalá que haya el tiempo y el recurso para hacerlo, pero dedicarnos a uno principal es una forma pues, recomendada para que uno aprenda cómo se construye el proyecto y después ya no paras jamás, estás indagando y haciendo preguntas sobre todo. Aide y Guillermo, y ahora sí ya se nos acabó el tiempo para irnos al PubMed, tenemos que hacer ese ejercicio. Y si no da tiempo, voy a hacer el ejercicio tomando los elementos del proyecto de Osmar para subírselos en un video corto, porque no debemos excedernos en estas sesiones. Aide y Guillermo cerramos, por favor, y Sí, les buenos prometo el días. video corto de PubMed. Adelante, Sí, Aide, buenos por favor. días. Rapidísimo. Nada más una recomendación para el título. Quiero abordar el trato digno en los médicos residentes, pero nada más quisiera que me recomendara. ¿Lo pongo tal cual como trato digno en los residentes o el trato no digno en los médicos residentes? O sea, ¿cómo es la manera correcta? Claro, el que más venda. Ajá, Sí, ¿en positivo o en negativo? es correcto, en realidad es el que más venda porque es parte de una dicotomía, si lo entiendo como un desenlace, ¿no? Eh, no lo sé, ¿en qué parte de tu pregunta está el trato? ¿Es una característica a la que estarían expuestos o es el decidir si fue digno o indigno el trato al final? Sí, o sea, se va a enfocar en justo identificar los residentes que no tienen un trato digno, pues esa sería la problemática, ¿no?
Claro. Pero pues se habla mucho del trato digno, o sea, hay hasta programas enfocados en ello, entonces por eso mi pregunta, pero en sí va enfocada en saber quiénes son, pues no tratados de la manera correcta, ¿verdad? En diferentes pues aristas, por ejemplo, desde sus asesores o sus tutores, adscritos, de sus mismos compañeros, del R+, ¿no? Entonces, ese tipo de evaluación quiero realizar. Pueden ser desde trato o maltrato, ¿sí? Maltrato psicológico, físico y todos los tipos de maltrato que pudieran haber. Ajá. Entonces, Claro. también eso Si quiero los quieres abordar. conocer, ve a la residencia. Ajá. Sí, yo creo que cuando entremos al campo de diferenciar conceptualmente este asunto de la causalidad y de el número de veces que podríamos tratar de retratar la realidad para hacer inferencias y el momento en el que diferenciemos de qué importancia tiene saber si quiero tomar solo una fotografía o una serie de fotografías o hacer un cine, una película entera del fenómeno, eso va a ayudarles a decantar cuestiones como estas, ¿no? Ahora mismo, a bote pronto es, ¿qué día quieres fotografiar al residente para saber si fue maltratado o no? O si hasta ese En día un presentó un solo maltrato o momento. no. Ajá, Sí, el en un solo. momento Y de si que al se día evalúa. siguiente lo maltratan, ya no lo alcanzaste a registrar, pero sí va a ser maltratado dentro de tu población de observación. ¿Me explico? Mm. Es decir, a lo mejor dices, pues que yo los evalúo hasta el final. Entonces hay que ver si lo vamos a ver, Aide, hay que ver si entre tu desenlace y el momento del posible factor causal no hay tanto tiempo como para que se haga borrosa esa asociación. Es el periodo en el que tú tienes que definir que sea válido tomarle la fotografía, por ejemplo, al final de su residencia, ¿no? Pero resulta que fue maltratado solo en el primer año o solo la primera semana. Y entonces, ¿cómo vas a estudiar el fenómeno o qué decisiones vas a tomar de acuerdo a la información que buscas? Allí puede estar yaciendo la pregunta auténtica, ¿no? O el punto crítico que tú quieres identificar porque es el punto en donde o se quiebra el residente o emerge y completa el programa de manera exitosa. Quizá uno quiera como docente decir, quiero identificar los puntos críticos de esta historia natural para hacer puentes que no le hagan caer en un burnout, ¿no? Antes de tiempo y termine haciéndose un profesional especialista pues, deficiente, no lo sé. Pero bueno, son aspectos que hay que ir pensando al respecto de estudiar este tipo de fenómenos que son súper complejos, ¿no? Los sociales, nos decía Antonio hace rato, los sociales y epidemiológicos son una pecera llena de cantidad de factores que sí hay que tratar de ver justo en qué momento querría uno hacer el shot para que ese extracto fotográfico de la realidad nos dé suficiente información, nada engañosa. Y es algo complicado y de eso podemos ir trabajando con tu proyecto más adelante, Aide. Muy bien, gracias. Y Guillermo, vamos a cerrar con la intervención de Guillermo, si están de acuerdo, porque ya nos llegó la hora, nos excedimos y reitero, me quedo con el pendiente de mandarles el video corto en donde hacemos este ejercicio de aplicar en PubMed la búsqueda. Por favor, Guillermo. Sí, gracias. Nada más para hacer una pequeña aportación en relación a lo que comentaban ahorita de los temas de investigación y en el momento en el que tú tratas de seleccionar algo, una línea de investigación, muchas veces sí puedes tú realizar una búsqueda intencionada de información para tratar de orientarte un poquito más en cuanto a la pregunta de investigación y luego resulta por ahí que pues a lo mejor encuentras ya un artículo similar con que te Que tiene lo aclare, que tú quieres. que tiene lo que tú quieres. Pero igual no Claro. quiere decir que entonces ya tengas que perder esa línea de investigación. O sea, tú puedes seguir esa misma línea porque recordemos que la intención de la investigación es
generar nuevo conocimiento o actualizar el conocimiento, o por qué no, refutar el conocimiento que ya existe cuando detectas tú a través de la investigación algún tipo de error. Y entonces una de las características que pudiéramos nosotros aplicar es convertir este tema en novedoso, cambiando una zona geográfica, cambiando la temporalidad del estudio o cambiando incluso la población en la que se pretende aplicar. Digo, un ejemplo burdo, si yo trato de investigar el sobrepeso, la obesidad con la diabetes, pues hay mucha literatura que te habla de la relación de estas dos variables, pero si el último estudio es de hace 20 años, tú lo puedes replicar al momento y ya se vuelve novedoso porque tú lo estás actualizando, este conocimiento. Y entonces de aquí la importancia de que podamos conocer y aplicar todos estos acrónimos para el planteamiento de la pregunta. En este caso se sugeriría entonces aplicar el FINER para justamente ver si es factible, si es novedoso, si es innovador, aunque ya se conozca el tema que tú estás buscando, pero si lo puedes actualizar, también es válido. Digo, no necesariamente tienes que perder esa línea de investigación justo para no generar este estancamiento en el conocimiento. Exacto, vamos a empujar entre todos por cerrar la brecha de esta crisis de reproducibilidad, que no sea una tendencia a hacer refritos, ¿no? Hay una diferencia entre los refritos, los plagios y el intento de reproducir algo que un compañero investigador ya tuvo oportunidad de publicar. Entonces, a través de las cartas al editor, uno puede comunicar que intentó replicar la información y no encontró lo mismo. Y ahí es donde van surgiendo más preguntas, ¿no? Porque realmente somos comunidades dinámicas y este punto de inflexión llamado pandemia cambió mucho de la perspectiva de nuestro comportamiento como grupos e individuos en el histórico, en el continuo salud de la historia natural de la enfermedad, ¿no? Salud-enfermedad. O sea, hay muchos fenómenos que definitivamente se están reestudiando y pues la verdad es que es todo un banquete el área de la salud para hacer preguntas. Por doquier surgen. Bueno, vamos a cerrar la charla de hoy. Me quedo con esa tarea que no tuvimos oportunidad. Yo espero que estos ejercicios le hayan ayudado a cada uno de ustedes para ir decantando sus preguntas. Quedémonos con la idea de que, en efecto, los acrónimos son para ayudarnos a organizar los términos, para ir y explorar la literatura de la manera más exhaustiva y para que podamos ir acotando los conceptos que queremos relacionar en nuestro fenómeno de interés. Me quedo con esa tarea nada más y sin otra precisión pendiente. Aide, ¿dejaste arriba tu mano? ¿O quisieras Sí, sí la cerrar dejé con algo? arriba. Ah, muy bien. Gracias. Bueno, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana.